Puey, que va como concejal suplente, pero también es mano derecha de Darío Golía en las finanzas, lo que pudiera las finanzas del municipio. Le digo, buen día por la mañana, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por venir. Muy buenos días, Ivana, y a Ujú. todos. Muchísimas gracias por la invitación. Alfonso es contador, de ahí esto de la convocatoria. ¿Cómo fue esa convocatoria? ¿Y qué pasó? No, básicamente, eh, entre las PASO y las generales del 2021, Ujú. yo ya, o sea, ya tenía decidido asentarme en Chacabuco, porque estuve estudiando en Capital. Después me vine en principio por trabajo a Junín, y con el tema de la pandemia me decidí radicar en Chacabuco. Ujú. Y en las PASO, entre las PASO y las generales, yo no lo conocía a Darío. Hablamos y le dije que me gustaría ayudar y colaborar desde el lugar que a uno le toque, aprendiendo eh, y ayudando básicamente. A partir de ahí nos empezamos a juntar, básicamente en lo que le toca a la parte de las finanzas municipales. Hay dos momentos del año bastante centrales, que son el momento donde se presenta el presupuesto Ujú. y el momento donde se presenta el balance. Entonces, a partir de ahí, aparte ya justo con Darío como concejal, ya eh, empezamos a trabajar en esos dos momentos más básicamente del año, eh, analizando el presupuesto y el balance, y, y ya este año ya volcado a una organización y una estructura un poco más de lo que puede llegar a venir. Gracias, Ger. Gracias. Te voy a extrañar, Ger. De acá lo que viene, pensando en Chacabuco distinto. Alfon, por qué en el peronismo? ¿O tiene mucho más que ver con la figura de Darío? Eh, las dos cosas pueden ser válidas. Ujú. Eh, en el peronismo, yo vengo de una familia, mi viejo era radical, Ujú. pero fue también radical K. Eh, las ideas me parece que la impronta que vino a poner Néstor y Cristina es lo que a mí, o sea, más me identifica. Ujú. eh, y por eso en el peronismo hoy. Y Darío, o sea, le reconozco, o sea, primero lo veía y ahora lo veo bien de cerca, la capacidad de gestión, el compromiso, eh, y la no indiferencia a los problemas que se le van planteando es enorme, y contagia. Entonces, cada vez como que se refuerza más esa idea de que es la De ese persona, es el lugar. claro, y que es la persona a la que uno, o sea, estoy convencido de que hay que acompañarlo y aportando desde el lugar que él necesite. ¿Cuántos años tenés, Alfonso? 29. 29. Sí. Bueno, no sos tan pequeño, No, no. pero no sé si recordás que hubo una época en donde las juventudes políticas del radicalismo, la juventud del peronismo, las juventudes peronistas, ocupaban un espacio importante dentro de los partidos. Y de un tiempo a esta parte, tampoco podría decirte específicamente cuál, pasaron a ser una especie de adorno, ¿no? Como un Sí. nombre, como una cosa de, bueno, sí, la juventud, pero eran 5 o 6. Que no fue ni más ni menos que, calculo, una mezcla entre lo que ofrecía el país políticamente y el espacio que los partidos políticos le daban real, el espacio real, Sí, no te discursivo, entiendo. que le daban a la juventud. ¿Cómo es el tema de la juventud peronista dentro del peronismo hoy? ¿Tiene más de discursivo? ¿Tiene más de espacio? ¿Hay Eh, una reconstrucción? yo creo que hay una reconstrucción. Ujú. Eh, También hablo un poco en este sentido, desde la inexperiencia, porque uno hace 2 años no conoce, o sea, si bien se veía una juventud, o sea, yo veía y mi generación para mí está bastante Ujú. despolitizada. Total. Yo empecé de joven, no participé en política, si bien siempre me interesó, leí y todo, nunca con un involucramiento Siempre de afuera. de afuera, totalmente. Ujú. Yo veo que ahora
a partir del 2015, o sea, creo que el kirchnerismo volvió un poquito a enamorar a la juventud en su momento, y, y creo que se le están dando hoy acá, se le están dando los espacios, y los chicos están tomando ese compromiso. O sea, nosotros, hablo particularmente de lo que veo en la juventud peronista, tenemos 2 equipos que se divide por edad, pero en realidad después estamos todos juntos, pero que es la sub-20 y la sub-30, y la verdad que ver a chicos de menores de 20 años, y que son muchos, con el compromiso, con las ganas de caminar, de aprender, y que uno ve para atrás y que yo no lo tenía, y digo, che, qué bueno que ya desde ese momento estén involucrándose, porque hay un camino muy grande después para adelante. Y la verdad que te entusiasma, y también creo que lo que vos decías de poner qué lugar toman, yo creo que cuando hay muchos jóvenes detrás, los de arriba o los grandes, creo que se sienten como más cercados para empezar a darle ese lugar, porque por algo hay tanto atrás, y que si no se les da ese lugar, puede llegar a entrar en compromiso el poder real que tienen ellos. Alfon, es raro porque entras en política en un momento justamente del Sí, kirchnerismo, ¿no? totalmente. No en su máximo fervor. Sí, entonces queda claro que hay una especie de, que lo dice todo el mundo, de magnetismo que tiene Darío, que tiene que ver con lo que contagia, con la capacidad de trabajo que tiene, y te llama y te convoca de alguna manera, ¿no? Mucho más allá de su propósito. Sí, te interpela. Mañana, por ejemplo, va a venir Silvio Núñez, recién me escribe, Tomás Ortega, y me dice, ¿cuándo vas a invitar a la juventud peronista? Qué sé yo. Le mandémosle un saludo. Le mandamos un beso grande, capaz que mañana lo acompaña a Silvio. ¿Qué aporta la juventud en la mirada? Digo, yo creo también, y es paradójico, y es complicado, y es real, y es todo esto junto. Yo creo que las juventudes del peronismo y del radicalismo, el PRO, es un invento la juventud del PRO, vuelve a tener relevancia porque se arma la Juventud de la Libertad Avanza, porque hay un candidato liberal que convoca a un montón de jóvenes, y entonces eso hace que los partidos tradicionales, por suerte, tengan que salir a reforzar sus juventudes. Ahora, como joven, ¿qué crees que ven los jóvenes libertarios en un exponente como Milei? Vamos, por partes. Primero hablabas vos, Ivana, de que caigo en el kirchnerismo en un momento que está medio como en debacle, que yo no lo veo así. Yo veo que hoy hay 2 propuestas, la que ofrece Unión por la Patria y la de Bullrich y Milei, las asemejo bastante. Entonces eso a mí me interpela a participar y a tratar de reforzar la idea de que obviamente que uno no es ajeno a los errores que se han cometido en el gobierno, no es que no los ve, pero sí refuerzo el camino que he elegido. Yo creo que Unión por la Patria pretende salir de la situación en la que estamos hoy sumergidos en Argentina con la Argentina, desde la Argentina, buscando las respuestas y las soluciones acá, en el país. Cuando los otros 2 candidatos las soluciones las buscan en el extranjero. Y yo lo que pienso, básicamente, es que en el extranjero no vamos a encontrar soluciones que no sean beneficiosas para nosotros. Entonces, partiendo de esos 2 modelos, es por eso que me involucro en
en el peronismo por el camino que toma Ujú. el peronismo, de buscar las soluciones desde adentro, Bien. que creo que es lo que nos va a dar la soberanía, porque aparte, o sea, es una yo lo que pienso es que es una cuestión de ordenar los recursos, redistribuir correctamente y apalancarse en todo lo que tenemos en Argentina para salir de esta situación. De afuera yo creo que no va a venir La solución. una solución si nosotros no estamos por ahora estructurados. Sí, o va a ser carísima si es que viene de afuera. Totalmente. Va a ser a costa A de un montón de costa, todos nosotros. totalmente. Ujú. Entonces, con esos dos escenarios bastante claros, esos dos modelos, es por eso que, sin importar en el momento que me toca militar el Coyuntura. kirchnerismo, Ujú. es que estoy totalmente convencido de que es el espacio que a mí me identifica. Bien. Después, lo que me decías de los jóvenes libertarios, Ujú. ¿Qué ven ¿qué ven? en un Milei? Yo creo que Digo, no es solo... hay una no es edad, solo... está estudiado desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, hay muchas disciplinas. Está estudiado que cuando sos joven tendés más a la izquierda, Sí, ¿no? O sea, más a lo que la mayoría esté bien, que la mayoría pueda, que la mayoría de jovencito. sí, una empatía por el resto. Exactamente, ¿no? Y está estudiado también que pasado una edad, que es la franja de los 40 hacia arriba, Te empezás uno a se vuelve preocupar más por lo propio. lo que se llama burgués, ¿no? Como, yo no la estoy pasando bien, no me importa mucho cómo esté lo otro, ¿no? Totalmente. Bueno, acá se ha dado una cuestión rara, nueva, que es que los chicos jóvenes que tienen que mirar a todo el mundo están mirándose entre ellos o entre un grupito y mirando a un hombre que plantea cosas extrañas. Sí, yo creo que, a ver, eh, no creo que todos los jóvenes o esa mirada de que se habla mucho de que van por Milei por el desencanto que le provocan los políticos, Ujú. por así decirlo, tradicionales como ellos marcan. Ujú. Yo creo que Milei también le está proponiendo una esperanza que para Sin mí, duda. o sea, no es no quieren a los políticos tradicionales, entonces voy por la otra Tal opción. cual. Es porque esa otra opción está proponiendo una esperanza que para mí es carísima. Porque el desencanto que van a tener cuando, esperemos que no pase, pero si Milei llega al poder y aplica lo que quiere aplicar, creo que toda esa esperanza se transforma en desazón y desesperanza enseguida, Ujú. y volver a enamorar a esos chicos después de tremenda frustración va a ser muy complicado. Por otro lado, también veo que, por ejemplo, acá en Chacabuco, yo no veo que los jóvenes de la Libertad Avanza sean muchos más que los del peronismo, todo lo contrario. Ujú. Entonces creo que es más un fenómeno de medios, de Twitter y de redes sociales, De redes. que lo que efectivamente Sucede. sucede. La pregunta tiene que ver igual y el análisis que hacen los medios de comunicación y el periodismo en general tiene que ver justamente con que es un partido que nació hace nada, Sí. pero claramente no es que tiene más cantidad de No, gente, no. en ningún lado tiene más cantidad de gente. El fenómeno tiene que ver con que en muy poquito tiempo consigue una adhesión Sí, y una adhesión al mejor estilo del radicalismo en su momento, el kirchnerismo en su momento, o sea, muy fuerte, total. muy arraigada, digamos. Ese es No, el pues aparte fenómeno. yo creo que Milei identifica bien el problema para mí. Sí, claro. Lo identifica muy bien el Ujú, tal problema. cual. Lo que no, desde mi lugar, lo que yo no Ujú. comparto es la solución. Yo creo que la clase política, que él cataloga de casta, Que le debe mucho todavía. No ha sabido interpretar las necesidades de la Argentina la clase política en general. en general. Yo creo que la clase El política tema es que no hay que aniquilar a la clase política, sino es mejorarla. yo creo que la clase, esto es personal, ¿eh? Así como Sí, esta es tu mirada, te cuento la mía.
Yo creo que la clase política argentina sabe muy bien todo lo que nosotros aguantamos. Y al final somos recocoritos, pero al final somos súper buenos. Sí. Nosotros salimos a la calle cuando nos matan a los pibes, bancamos una guerra de Malvinas, salimos cuando nos dimos cuenta que nos estaban boludeando, volvemos a salir cuando nos agarran la plata y en el corralito. O sea, somos mansos, Somos demasiado mansos. somos mucho más mansos que lo que largamos por la boca. Y no, estoy convencida, y si uno lee los libros de historia, ahí está, de cualquier autor, no de una cuestión ideológica. Somos una sociedad mansa, somos una sociedad crédula, en el mejor sentido de la palabra. Creemos, tenemos ilusiones, confiamos, y creo que la clase política histórica de la Argentina lo aprendió y ha hecho uso y abuso de eso, ¿no? Sí. Pero salgamos un segundo de esto y bajemos un poquito a Chacabuco. Sí. ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo ves la campaña de Darío? ¿Cómo ves la campaña de Alejo? ¿Cómo ves la campaña de José Luis? Y bueno, que como buen contador habrás hecho tus números. Contanos un poquito. No, nosotros, o sea, sabemos que hicimos una muy buena elección en las PASO Ujú. a nivel local, y también aportamos bastante a partir de esa adhesión a nivel provincial y nacional. Creo que la figura de José Luis emerge, no o sea, lo que yo digo es que no solo, o sea, a muchos se lo ha catalogado de que es solo por Milei que José Luis capta toda esa La cantidad de gente que votos. capta. Y la realidad es que Es más complicado. no, y que en otros lugares, cuando se presentó alguien de la Libertad Avanza que no era querido y que no era respetable, no le fue bien. Entonces yo creo que no solo es Javier Milei, tiene, o sea, alguien que es, por lo visto, respetado por la sociedad, porque si no, no sacás ese caudal de votos que sacó, me parece a mí. No es solo por Javier Milei. Así que me parece que emerge una figura nueva, que vamos a tener que discutir bastante porque está muy alejado de lo que uno piensa. Pero es un hombre que genera el espacio para la discusión. Yo creo que sí. Sí, sí. Es un hombre abierto a Entonces, la discusión. Al intercambio. Al intercambio de ideas. Y en Chacabuco lo que hace falta es gestión, muchísima, que creo que al gobierno estos últimos 8 años le faltó muchísimo, y eso se vio plasmado en las elecciones de Alejo. Nosotros vemos, particularmente a mí lo que más me llama la atención del gobierno de Juntos por el Cambio es la falta de participación que se le dio, y se lo recalqué mucho a Darío, a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, que para mí es La falta de volumen político que se le dio y falta de gestión que tuvo. Yo veía que la participación dentro del presupuesto de esa secretaría era muy poca, no llegaba al 2%. Bueno, sí se quejan desde adentro por el lío. Pero no lo pedís, y además se quejan de adentro, pero cuando vos veías lo que hay, o sea, eso es en el presupuesto, pero cuando vemos en el balance cómo lo ejecutaban, la mayoría de las cosas estaban subejecutadas. ¿Qué significa explicárselo a la gente? Si vos tenés, por ejemplo, tenías 100 millones para gastar, claro, tenías 100 millones para gastar, no es el número exacto, pero subejecutar es, tenías 100 millones para gastar y gastaste 50. ¿Por qué no gastaste los 100? Sí, además venimos de, yo creo que el gobierno nacional y provincial se le pueden criticar muchísimas cosas, pero si hay algo que estuvo, me parece, es al lado de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas, tratando de ayudar y que crezcan. Yo creo que con distintos planes y medidas
con errores y aciertos, no es un gobierno que haya desatendido ese sector. Cuando vos decís, déjame, Sí, obvio. porque me gusta charlar Sí, con sí. vos, déjame decirte esto también. Atender cuando las políticas de desarrollo son malas, tampoco, digamos, es una obligación. No, por ¿Se supuesto. entiende? Digamos, nosotros estamos muy acostumbrados, Ujú. los argentinos, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, pero le puso el hombro. Sí, pero ejecutó una política de desarrollo pésima. Entonces lo mínimo que tenía que hacer era No, ponerle el hombro, ¿no? sí, en, Estamos que- muy en esa, o sea, estamos muy en cuando las cosas se en, hacen mal, después hay que salir a ponerle el hombro. ¿En qué sentido la política de desarrollo, Esto, así, esto así que me encaro decías, yo mi esto que respuesta? decías vos, no, ni siquiera es vos contra mí, ni No, mucho por menos, es supuesto, no, pero construyamos algo no, total. superador. Yo creo que el peronismo durante muchos años, o el kirchnerismo, durante muchos años se ha quedado como por la mitad siempre. O sea, siempre ha tenido buenas intenciones, porque Sí, claramente las intenciones siempre han sido buenas de crecer y todo, pero se ha quedado siempre por la mitad. puede Entonces ser. después, bueno, de hecho es un hecho, toda la plata que el Estado tiene que poner, la pone porque no puede desarrollar el país. Yo creo que en Entonces, eso es lo que uno dice, bueno, ok, ¿qué es lo que planteaba, por ejemplo? Son cuestiones que tenemos que hablar y que tenemos que Sí. poner arriba de la No, por mesa. Por supuesto, y ejemplo, está lo que buenísimo. pasó con los municipales. Sí, Más allá de los gremios, los sindicatos, cómo responden, cómo se comportan, los mezquinos que son políticamente, eso ya lo sabemos, lo vimos, es historia, es presente, lo sabemos. ¿Ok? Pero también es cierto que el trabajador municipal gana muy poco dinero y que la inflación se se la lo come, patina. O sea, también es un hecho totalmente. de facto. ¿Sí? Un hecho. Que toda esta situación es una cosa que tiene que ver con el peronismo en este momento, también es un hecho, porque son quienes están gobernando. Gobernando. Sí, la inflación es algo macro, no Que, depende de... quienes están gobernando la ciudad no respondan ni siquiera una carta o se acerquen el día que les dicen que van a ir, también es un hecho y es una manera de estar gobernando Chacabuco, y así está Chacabuco, ¿no? Eh, ayer hablábamos con Lucía D'Orazio y hablábamos con Franco Viñas hace un ratito y con cualquier radical que quiera lo quiero charlar. Es como, más allá de lo que nos está pasando, este gobierno tiene una falta de generosidad tremenda. No importa a qué situación se llega o si está gobernando el peronismo y entonces yo me desligo porque soy radical a nivel Sí, municipal. Hay una cuestión real que sí, está también. pasando de qué manera yo puedo ayudar al prójimo, a mis empleados, a quienes hoy están llevando adelante el municipio, porque el intendente no está gestionando directamente. No, y creo que los recursos van de forma arbitraria en muchos casos. O sea, nosotros vemos lo que se hizo con la Avenida Garay, las bicisendas, las luces, dónde se colocan, el porqué, las fiestas. O sea, no hay que entrar en chicana, pero, o sea, recursos hubo, porque también vamos por el otro lado. Los recursos de la municipalidad, de donde más se nutren, es de la coparticipación. Ujú. La coparticipación en estos años fue alta, porque si bien hubo inflación, también hubo crecimiento, hubo consumo, y lo que le llega por ingresos brutos, o sea, dentro de la coparticipación lo que más nutre a las arcas de la provincia que después reparte es ingresos brutos. Y ingresos brutos es un impuesto que fue en aumento. Y Chacabuco todo eso lo percibió, tuvo presupuestos grandes. El tema es cómo lo asignó después. Y otra cuestión que tiene que ver con un hecho de lo que vos decís es, digamos, esto es más confuso porque, bueno, es dinero ahí que no se sabe cuánto, la inflación, cuánto valor Sí, pierde, pero nos vamos a los 4 años anteriores, los 3 gobiernos amarillos, Macri, sí. Vidal, Ayola, y después de los primeros 4 años de su propia gestión se decreta a él mismo la emergencia económica. Entonces son un hecho tras otro hecho, tras otro hecho, tras otro hecho de incapacidad de gestión.
No, y además, y ahí no pueden, o sea, ni siquiera echar culpa porque dejaron una nación. Y, Sí, echan culpas, no, no, que no, había un no, montón de empleados que no está bien, pudo. pero se endeudaron a más no poder, entonces recursos tuvieron. Ujú, Recursos tuvieron. ujú. Lo que hubo fue una mala administración de los mismos. Una pregunta que me hace mucha gente en la calle, Sí, y es lo siguiente. ¿Tiene equipo para gobernar Darío Goliat? yo creo que sí. Primero, que a mí lo que me sorprende de Darío, eh, y lo vivo hasta con admiración, es que sabe de todos los temas. Eh, Sabe de todos los temas que en todas las charlas que uno tiene con el mismo Ujú. equipo de él, uno piensa de que, bueno, en determinada área de, qué sé yo, de infraestructura, de economía, de sanidad, de salud, el tipo va a decir, bueno, le dejo a los especialistas. Y no, es alguien que está en tema constantemente de todo. Ujú, Creo que eso es la experiencia. Él estuvo 8 años. ujú. Después de esos 8 años se fue como Diputado, diputado, estuvo en la comisión de presupuesto, entonces también sabe de lógico. la parte de la parte de las finanzas. Ujú. Y a mí me sorprende, y eso creo que eh, es lo que a él le permite rodearse de gente porque las está constantemente evaluando también. Claro. Porque no es que te delego esto y hacelo como a vos te parezca. Es alguien que sabe Él sabe lo que de él pretende. lo que él pretende y hacia dónde va. Y creo que tiene una planificación y una estructura eh, muy importante para Chacabuco, con proyectos que realmente, seguramente él después avanzará eh, lo dirá con mayores lo comunicará mejor, Ujú. pero él tiene proyectos donde pretende que Chacabuco participe muchísimo más en la gestión, o sea, el pueblo de Ujú. Chacabuco participe mucho Los más vecinos. en la gestión, que actúe también como de contralor, Ujú. que vea y evalúe la gestión, todo, o sea, todos los años, y que participe en la dinámica de cómo se distribuyen los recursos, a dónde se Eso es aplican, maravilloso. eh, y lo va a Que lo podamos elegir lo nosotros. va a comentar él, pero eh, tiene toda esa intención y esa estructura de movilizar, dejar de lado la arbitrariedad que estuvimos viendo en Ujú. estos tiempos cuando te nombré el tema de la bicisenda, las luces, la avenida Garay. Creo que para ir en contra de todo eso hace falta participación. Ujú. Y hay, Sin y, duda. y Y nos hay, corresponde a nosotros como ciudadanos, y hay ¿sí? proyectos que tenemos en carpeta que van a ir con eso, para En eso, esa dirección. en esa dirección. Y a mí es de los proyectos que a mí más me interesan, Ujú. que además como que eh, me, no es interpelar, pero ¿Sí? me emocionan en el Te sentido de enorgullecen. que es el camino correcto, y ojalá se puedan dar. Te hago una última pregunta que tiene que ver con algo que para mí, Alfon, tiene que ver con lo que vino a decirnos como sociedad Milei. A mí me gusta verlo como una persona que vino a mostrar un montón de cosas a poner de manifiesto un montón de cosas que estaban Totalmente. muy mal, a la que muchos de nosotros nos habíamos recontraacostumbrado. Y a mí me gusta verlo así, como que vino a poner en jaque un montón de cosas que era enhorabuena, porque había que Ujú. ponerlas en jaque, ¿no? Y fíjate que aparece un Milei, de pronto una Patricia Bullrich parece de izquierda, ¿sí? Y empieza a decir que el Estado
tiene que estar y que tiene que ser eficiente y que la escuela tiene que ser pública. Cuando Macri era presidente estábamos otra vez con el temita de... Sí, cerrando escuelas. ¿Sí? Y hay una cosa que nos pasa con este binomio político que tenemos en la Argentina, histórico, esta bipolaridad, que tendríamos que medicar. Es que, de hecho, por ejemplo, en el debate presidencial, uno de los ejes era educación, y no pudimos salir de público-privado. Sí. Cuando lo que tenemos que estar discutiendo hoy en Argentina, 2023, son contenidos y metodologías. Y no podemos salir de lo público y lo privado. Y nos vamos atrasando como país. ¿Por qué? Porque los chicos no están aprendiendo. Bueno, cuando viene un nombre como Milei, yo celebro esto, que lo viene a poner en jaque un montón de prácticas, y lo voy a decir con esta palabra, pedorras de la política argentina. Y este me parece como el símbolo más claro de lo que estamos hablando, que es lo que pasó con Insaurralde. ¿No? Totalmente. Digo, qué respuesta rápida, limpia, clara, de parte de Insaurralde, de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que los medios no pudieron ni reírse ni hacer nada con eso, porque todo el mundo tomó la responsabilidad de la barbaridad que se acababa de hacer, cuando durante años, y que esto empezó en la época de Carlos Saúl, esto era Moneda corriente. no solo moneda corriente, sino que aplaudido por todas las mujeres y todos los hombres que querían ser Insaurralde y su novia. ¿No? Sí. Yo creo que, como vos decís, bien, Milei viene a poner en jaque todas estas prácticas que a uno, uno que recién se inicia, te saca todas las ganas, realmente. Que gente que esté ahí arriba y por la que vos estuviste caminando. No hay que ser ciego en eso. Que no se ubique en los tiempos, los momentos y en lo que ha hecho. En nada, porque yo pensaba, no solo a todos los peronistas y a la gente. Porque, ¿sabés qué lo pasa, veía Ivana? A Javier Esteves diciendo, yo no puedo defender a alguien que hace... Que no se Digo, puede. ni siquiera a sus compañeros, o sea, pierden la noción de todo. ¿Y sabés qué es lo más disfuncional para todos? Porque nos saca de eje de lo que estamos discutiendo. Total. Nosotros hoy hace un ratito estábamos diciendo que estábamos discutiendo dos modelos de país, donde Juntos por el Cambio y Milei buscan las respuestas afuera, nosotros las estamos buscando adentro, estructurando la problemática y estructurando el país para crecer desde adentro hacia afuera, que creo que es el camino. Y viene un tipo como Insaurralde y te saca de eje de la discusión. Total. Porque no podés no decir que no hubo corrupción, pero la discusión es otra. Total. O sea, de nuevo, se vino, vamos un poquito con lo de educación que vos me planteabas recién. Se pone en eje el debate, sí, público-privada, pero desde adentro también se está gestionando otro tipo de educación. Por ejemplo, ayer vino desde la provincia Darío y Juan y Millán, trajeron al Centro de Formación Laboral, CFLs, con la intención de, a partir del año que viene, empezar a radicar un CFL acá en Chacabuco, que son centros de formación laboral que recogen la demanda del distrito, de la localidad laboral y forman plomeros, gasistas. Sí, nosotros tenemos un centro de formación profesional que profesional, hace eso. Pero este es laboral. Laboral, que creo que van en van en un sentido. O sea, hay otro tipo de discusiones, de nuevo con la economía. Se te plantea si dolarización, no, cuando eso no debería ser una discusión y la discusión debería ser cómo salimos de este quilombo. ¿Con qué recursos? Si con los nuestros
o tratar de seguir buscándolos afuera a un costo carísimo. Ujú. Entonces, como que son todas cosas que creo que la derecha y los medios de comunicación ponen en discusión para no tratar lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo otro es cómo arreglamos el quilombo que Ujú. tenemos. Y de lo que se está hablando es de la corrupción de Insaurralde, de la dolarización, de lo público o privado, de la salud, de la educación, que creo que esas discusiones ya deberían estar saldadas después de 40 años. Es lo que digo. Y Tendríamos que trabajar en contenido y en metodología. y en el contenido de cómo salimos. Por eso. Pero también tenemos a estos dirigentes que se mandan cagadas y le dan el pie para que se Aparezca. discuta eso y no lo que realmente Tal se cual. tiene que discutir. Tal cual. Y a uno a mí, o sea, el fin de semana yo estuve mal particularmente, Ujú. porque uno es nuevo, se trata de involucrar y decir, ¿para qué mierda? Pero no, Me metí después, acá con... pero Pero esto es mucho más. después ves el debate Claro, esto es mucho más. y ves por dónde van los dos candidatos de Juntos por Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza y por dónde va el nuestro, y digo, sí, no, hay que acompañar. Pero la verdad que son golpes que le dan a los militantes Ujú. de todas estas cosas. Un placer, Alfonso. No, muchísimas gracias por la Nos vemos invitación. pronto. 39 minutos pasan de las